Buenos días, mi nombre es Enrique Bencomo. Continuando, corroborando un poco más sobre lo que vienen diciendo mis compañeros acerca de la separación de los minerales. En esta ocasión me toca a mí exponer o explicar un poco sobre la separación en política por lo que pasan estos dichos minerales o este procedimiento, por llamarlo así. Entonces, empezamos diciendo que en el 2008, según Bustamante y Roa, la separación de películas no se trata más nada que el acuerdo entre el tamaño del film en concentraciones delgadas y concentraciones de películas viscosas. Eso quiere decir que es una concentración y al mismo tiempo una separación entre partículas que pueden ser medianamente delgadas como medianamente viscosas o consecutivamente las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de separación en película, es necesario tener en cuenta que existen ciertos principios básicos. Dentro de esta separación, en la concentración de minerales, se quiere decir que en este tipo de medios implica tanto como el flujo del agua, como también una superficie inclinada en la que una película delgada en condiciones laminares también atraviesa este procedimiento. Cuando hablamos de la velocidad por el que pasa el fluido, tiene una distribución, vamos a decirlo netamente, parabólica, siendo que el cero en el contacto con la superficie máxima en la parte superior de la película o en sus aproximadamente. Entonces, basado en esto, lo que quiero decir que existe una cierta fórmula o una cierta formulario para definir la separación en película tanto en viscosidad como en laminares, diciendo que N es igual a P versus BG sobre U, siendo así que la densidad de fluido es igual a P1, BF la velocidad del fluido, E es el espesor del film y por último la viscosidad dinámica del fluido viene siendo U, U sobre esto. Entonces, también es importante mencionar que una partícula ubicada en el fondo de una superficie inclinada con una película de agua que fluye sobre ella, hidráulicamente hay tres fuerzas que afectan las partículas de este escenario, ya sea, uno, fuerza debida a la gravedad o componente en el peso en el ángulo de inclinación por el que éste posee. Dos, puede existir una fuerza de fricción entre partículas y placas sobre la que ocurre el desplazamiento. Y por último existe una fuerza que es la fuerza de interacción de fluido de partículas o fuerza de arrastre. Entonces, todo esto lo que quiere decir que conlleva a un análisis de uso de soluciones analíticas, valga la redundancia, para calcular las fuerzas que actúan sobre los elementos individuales de una partícula, que se puede aplicar tanto a las partículas esféricas bajo la supuesta resistencia que puede tener el fluido, que va a permanecer constantemente durante todo el régimen del fluido de la partícula con que se esté trabajando. Sin embargo, cabe destacar que esto no va a incluir los regímenes newtonianos y la transición cerca de la base inferior, ya que por esto implican velocidades bajas, lo que quiere decir que el texto presenta el régimen Stock como una alternativa adecuada para posibles soluciones dentro del procedimiento que se esté conllevando. Por otro lado, existe también la estratificación en película, que es cuando las partículas menores se someten a un flujo de películas delgadas que experimentan en primera instancia un primer arreglo de partículas que se está controlando por la densidad o tanto por el tamaño de las partículas. Esto cabe destacar que es conocido como el primer evento de la estratificación. Después de surgir este evento o este procedimiento, va a existir un evento secundario, por decirlo así, que conlleva al rodamiento de partículas, que conduce a un segundo evento dentro de la estratificación, que va a ser gobernado principalmente por el diámetro de las partículas, ya sea grandes, minuciosas o viscosas. Por último, es importante destacar que las partículas o la separación de película es un proceso muy fundamental a la hora del trabajo de mina, ya que haciendo la selección del método adecuado será el que nos permitirá obtener los resultados más prometedores o los más precisos, por decirlo en una manera técnica. Y por último, también esta separación nos conlleva a que destacamos
una técnica muy efectiva para separar minerales como con diferencias de densidad significativa según su costo, su complejidad o por precios elevados. Gracias.